En este vídeo voy a reaccionar como nutricionista al reciente podcast de Wild Project, concretamente a esta parte en la que se habla de suplementos nutricionales. Y quiero que reaccionemos porque hay muchísimos mitos en torno al mundo de la suplementación, por desgracia muchas veces transmitidos por los propios nutricionistas, y quiero que veamos este vídeo y analicemos si lo que se está diciendo es cierto o si por desgracia se siguen transmitiendo los mismos mitos de siempre. Vamos a verlo. ¿Y qué opinas de los suplementos, de la suplementación? Y no hablamos de los chuches prohibidos, hablamos de suplementación en general. Es decir, batidos de proteína, que creo que es más un alimento, ¿no?, que un suplemento como tal, pero creatina. Esto que he dicho en estos primeros segundos de que la proteína es un alimento, lo he escuchado antes porque me he visto los primeros segundos de este podcast. Aquí estoy muy en desacuerdo, pero realmente es una cuestión de terminología, de qué consideras un alimento y qué no lo consideras. Pues para mí no lo es. ¿Por qué? Porque básicamente cuando lo comparas con otros alimentos que realmente son alimentos como por ejemplo las lentejas, para los dos un batido de proteínas y unas lentejas, y es que las lentejas a nivel de densidad nutricional es muchísimo mejor, pero es que le da mil vueltas a lo que es un batido de proteínas. Entonces, considerar la proteína un alimento, pues bueno, no soy de esos, pero bueno, al final es una cuestión de terminología, puedo entender que haya gente que lo considera así. Aminoácidos, glutamina, todo esto. Pues, a ver, ¿Sirve de algo realmente? la suplementación en proteína, y yo estoy muy de acuerdo con otros profesionales que han venido aquí, que te lo han comentado, que lo ven como un alimento. Yo también lo veo como un alimento, como un ingrediente más. Sí. Como un ingrediente, sí. Aquí 100% de acuerdo. En vez de a lo mejor de hacerte la pechuga, pues te apetece tomarte el batido y te lo tomas y ya está. O no te apetece o no tienes tiempo. O no tienes tiempo. Que ocurre muchas veces. Ujú. Entonces, como ese recurso alternativo a no tengo tiempo, para mí es más práctico, incluso a veces es más económico, podría ser, en algunos momentos puede ser incluso más económico, lo veo interesante. Pero no olvidemos que hay que intentar basar los requerimientos nutricionales a partir de los alimentos. 100%. En cuanto a otros suplementos, la creatina también lo veo muy interesante. Hay mucho estudio al respecto, mejora el rendimiento, la recuperación, incluso se relaciona con una protección a nivel de enfermedades degenerativas. Incluso el nivel te llena el músculo de agua, porque lo que hace es incrementar la saturación de agua intracelular. Antes de continuar hablando sobre la creatina, estoy de acuerdo que en cuanto a rendimiento deportivo, la creatina es uno de los mejores suplementos, pero solo si tu disciplina deportiva requiere aplicar intensidad en intervalos cortos de tiempo. Es decir, por ejemplo, un sprint, porque haces fútbol, por ejemplo, un golpeo, si haces boxeo, cualquier otro deporte de contacto, deportes de fuerza, por ejemplo, los que vas a estar haciendo unas pocas repeticiones durante unos segundos. En esas disciplinas la creatina es buenísima, porque la creatina lo que hace es darnos ese pequeño empujón de energía que se usa al iniciar un movimiento. Es decir, cuando tú haces cualquier movimiento, ese primer segundo o microsegundo de energía lo sacas con la creatina, ¿vale? Entonces, para esos casos, bien. Ahora bien, para una carrera de larga distancia, si eres runner, si eres ciclista, bueno, en estos casos pues la creatina no te va a ayudar demasiado, pero para disciplinas que son de intervalos cortos de fuerza o de aplicar mucha intensidad de intervalos cortos, ahí genial. Todo eso favorece la ganancia de masa muscular, hace que te sientas mejor también. El hecho de tener mayor bombeo es muy agradable. Y en personas que lo que están buscando es ganar masa muscular, está genial. En personas que están, por ejemplo, lesionadas, que no pueden entrenar, también es muy recomendable. Reduce el catabolismo muscular. Mira, sobre todo si sí que es cierto, de acuerdo, que el tema del hinchazón, del bombeo que habla. Ahora bien, a no todas las personas les funciona la creatina a nivel de este hinchazón. Yo, por ejemplo, he asesorado a personas que tomaban creatina y parecía, de verdad, que hubieran tomado esteroides. O sea, se hinchaban, pero no tenía ningún sentido el cambio que tenían con la creatina. Yo, por ejemplo, soy una persona que a nivel visual no noto prácticamente la creatina. Y a nivel de rendimiento alguna vez lo he probado y tampoco he notado grandes cambios. Y por eso yo, por ejemplo, no la tomo. Lo que te recomiendo con el tema de la creatina, que se habla muchísimo, es que la pruebes por ti mismo y tomes la decisión que creas que mejor te funciona, porque no es algo que realmente vaya a tener un grandísimo beneficio. Entonces, si te lo puedes permitir, adelante, tómala, pruébala y entonces decide. ¿Que notas un pequeño aumento del rendimiento? Genial. ¿Que te notas más hinchado? Genial. ¿Que no notas? Pues no pasa nada. Hay un 5% de la población que toma creatina y no le funciona. Se llama
ese grupo de población se llama no respondedores a la creatina, ¿no? Científicamente se llama así. Es gente que aunque tome creatina no les surge ningún efecto. Yo creo que estoy en ese grupo de gente porque yo no noto absolutamente nada, quizá tú también, o quizá a ti pues te funciona perfectamente. Simplemente pruébalo y descúbrelo. Y siempre que sea con el sello Creapure, o también los de propio Creapure están sacando ahora mismo una vertiente que se llama Creavitalis. Los de Creapure están sacando el sello de Creavitalis como una patente más de Creapure. Y pues bueno, también es posible que dentro de unos meses próximamente empieces a ver ese sello, ¿vale? Pero Creapure o Creavitalis y ya está, lo tienes. Con el sello Creapure siempre, porque Está conectado este permite chico. asegurarte de que la pureza de la creatina es buena. Y luego que busquen marcas lo más económicas posible. Una vez tenga el sello Creapure, lo más económico posible. ¿Y los otros suplementos? Sobre ir al más económico, ¿sabes lo que pasa? Que yo como vengo estoy de hace años en este sector, antes hacían muchísimos chanchullos en la industria de la suplementación. Y aunque tuviera un sello Creapure, no te podías fiar del que era muy barato porque te la podían estar jugando por algún lado. Entonces yo he cogido un poco ese miedo, ese respeto al ir a marcas muy baratas. Sí que es cierto que la regulación es mucho más estricta y en un principio no debería ocurrir nada. Pero yo siempre recomiendo que cojas una marca de la que te fíes, ¿no? Si por suerte tienes conocidos que trabajan cerca de esa marca y sabes que es de fiar, ve con ella. Y si no, pues bueno, si decides ceder su confianza, o sea, tu confianza en esas marcas porque se basan en ciencia, por ejemplo, pues entonces adelante. Pero sí que es cierto que no me iría a marcas muy raras, muy baratas, simplemente por ahorrarte 5 euros. Que también se van vendiendo, o ahí ya entramos más en el tema del marketing. Sería más sería más con un enfoque ergogénico, es decir, para el rendimiento deportivo, que no es mi especialidad, a mí además es la mejor de composición corporal, pero sí que hay suplementos, sí que soy conocedor de que hay suplementos que podrían servir para ciertos deportes, sobre todo deportes que son de resistencia muy demandantes que puedan ayudar. Luego, quemagrasas, que podría ser también algo que le interesa mucho a la gente. Hay 4 que los voy a nombrar, pero voy a explicar la condición de nombrarlos. Es la epinefrina, el fenilcapsaicina. ¿He dicho epinefrina? La condición de nombrarlos. Es la epinefrina, el fenilcapsaicina, el extracto de té verde y la cafeína. Epinefrina entiendo que se referiría a la fenilcapsaicina, aunque luego la ha nombrado. La epinefrina es la adrenalina, es otra forma de nombrar la adrenalina. Entiendo que simplemente se ha confundido, ¿vale? La epinefrina es un fármaco que se toman los culturistas para perder más grasa, pero es un fármaco, no es un suplemento. Creo que simplemente se ha confundido y ya está. De hecho, máximo respeto a esta persona que habla sobre nutrición en Well Project. Yo estaría cagado, me equivocaría 1001 veces. Así que mucho respeto para este chico, Roberto creo que se llama. Y nada, simplemente creo que ha sido una confusión. La ha nombrado la fenilcapsaicina, el extracto de té verde y... Son 4 que pueden ayudar: la capsaicina, el extracto de té verde y la cafeína. Y la cafeína, vale. Con esto 100% de acuerdo. De hecho, son los 3 que yo suelo recomendar. El primero, número 1, la cafeína, 100%. Luego, fenilcapsaicina y extracto de té verde. Lo que te ayudan, sobre todo la cafeína, es a, primero, moverte mucho más, tener más energía para ser más intenso en tu entrenamiento, moverte más en tu día a día de forma inconsciente, y esto hace que al moverte más gastes más calorías, y como estás gastando más calorías quemes más grasa. Y luego la fenilcapsaicina lo que haces junto al extracto de té verde, digamos que de alguna forma potencia esos efectos de la cafeína, ¿de acuerdo? Si tomas fenilcapsaicina y extracto de té verde, pero no te mueves, no haces ejercicio, realmente es como tirarlo a la basura, ¿vale? Lo único que te va a servir la fenilcapsaicina y extracto de té verde es para tomarlo antes de tu actividad física, sobre todo yo lo suelo recomendar antes de la actividad cardiovascular, y entonces potenciar esa quema de grasa que ocurra durante esa etapa, ¿de acuerdo? Así que si lo vas a utilizar, cafeína, fenilcapsaicina y extracto de té verde antes de la actividad física que vayas a hacer, y entonces te va a ayudar a perder grasa. No lo tomes antes de irte a dormir, sobre todo la cafeína no la tomes antes de irte a dormir, pero el resto tampoco lo tomes antes de irte a dormir porque ahí no va a tener ningún efecto. Son 4 que pueden ayudar a reducir tejido graso, pero no de forma directa. Es decir, ellos no van a promover una mayor movilización y oxidación de los ácidos grasos. Lo que va a hacer es que, principalmente, que te muevas más. Uno de ellos también incrementa un poquito más la termogénesis, tu capacidad de generar calor. Pero funciona mediante una práctica indirecta. Es decir, si tú te mueves más y es capaz de rendir más en tus deportes, vas a gastar más calorías y por tanto vas a
vas a tener una mayor reducción de tejido graso. Pero de forma directa, si te quedas en la cama, no va a servir prácticamente para nada. Y eso, o sea, en suplementos de rendimiento, Respecto al tema de la pérdida de grasa, temas suplementos ayudan, pero ten en mente que no son la base. O sea, más vale que te gastes el dinero en contratar a alguien que te ayude con el entrenamiento y sobre todo con la dieta para perder grasa, que te gastes el dinero en suplementos. O sea, necesitas saber bien cómo comer y cómo entrenar para perder grasa antes de gastarte el dinero en eso. De hecho, si quieres aprender a perder grasa de una forma eficiente, práctica y muy sencilla, conforme lo he hecho yo muchas veces y también he asesorado a muchísimas personas, te recomiendo que mires en la descripción y el comentario fijado la newsletter, porque todas las semanas hablamos sobre ello y te va a ayudar muchísimo. De hecho, simplemente con leerte algunos correos de los que enviamos vas a tener ya el paso a paso claro para tomar esa decisión de perder grasa, saber cómo hacerlo y hacer el camino mucho más fácil y evitar errores, complicaciones, efectos rebote ni nada de eso. Va a ser mucho más sencillo. Así que si te interesa te recomiendo en la newsletter, en la descripción o en el comentario fijado, ahí podrás suscribirte. la betalanina suele estar muy, muy conocida. El jugo de remolacha también se utiliza mucho en deportes. A ver. Conocida. El jugo de suplementos de rendimiento, la betalanina suele estar muy... Betalanina, yo sobre todo la recomiendo en deportes intermitentes, que se llama, por ejemplo, fútbol, por ejemplo, karate, por ejemplo, boxeo, en deportes en los que vas a aplicar una intensidad y después vas a descansar, ¿vale? Te va a ayudar a recuperarte mejor en esos plazos en los que descansas y te va a permitir en largo plazo rendir más. Es decir, un futbolista, por ejemplo, si hace un sprint, descansa y en ese descanso se recupera más antes de hacer el siguiente sprint, por tanto va a rendir más a lo largo de ese partido. Por tanto, si tu disciplina es de este estilo, deportes de contacto, fútbol, básquet, tenis, ese tipo de cosas, te va a ayudar mucho. Si tu disciplina es más tipo carrera, ciclismo, no es tan interesante este suplemento. muy conocida. El jugo de remolacha también se utiliza mucho. Realmente el jugo de remolacha se añade por los nitratos, ¿vale? Realmente creo que calculé ya hace tiempo, si querías añadir la cantidad de nitratos efectiva, que te hacía tener un efecto ergogénico en el rendimiento, a través de jugo de remolacha creo que tenías que beberte como medio litro o algo así. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria. Entonces, algo muy poco viable y sobre todo para personas que no les gusta la remolacha. Yo, por ejemplo, la detesto. Sin embargo, venden suplementación, ¿vale? En cápsulas de nitratos, NO3, muchas veces va a poner en la cápsula, en el bote, perdón, si no me equivoco. Simplemente buscadlo y si queréis este suplemento para rendimiento de resistencia, va súper bien. En este caso, antes estábamos hablando de deportes intermitentes, fútbol, boxeo. En este caso, ¿vale? El zumo de remolacha o los nitratos son para deportes de resistencia. Ciclismo, carrera, todo este tipo de cosas os va a ir muy bien. Deportes. Por lo demás, por la gente de a pie, Jordi, o sea, gente que lo que quiere es tener una buena salud, ir al gimnasio, entrenar fuerza o hacer sus deportes, realmente no le vale la pena. No, la suplementación sí tiene dificultad para llegar a las cantidades, pero ya te digo que es casi más difícil no llegar que llegar. Y la creatina sí que la veo bastante interesante. Sí. Más allá de los demás, que es un poquito Y luego más. otro tipo de suplementaciones que pueden tener un enfoque más de salud, como el omega 3, en personas que consuman Exacto. pocos pescado. Te iba a comentar. Sí. ¿Cuál de los del tema más vitaminas? Vale, el tema del omega 3, que lo ha comentado. Muchas veces hay una confusión muy típica con el omega 3 y se habla del omega 3 de que tienes que tomar pescado, ¿no? Para este omega 3. Realmente lo que muy poca gente sabe es que el omega 3 esencial que necesitas sí o sí no es el del pescado, sino que es el de los vegetales, las grasas saludables que se encuentran en, por ejemplo, nueces, frutos secos o también, por ejemplo, en semillas de lino o semillas de chía. Porque el omega 3 del pescado es los ácidos grasos del pescado principales, por los cuales muchas veces se recomienda suplementarse, son el EPA, DHA. No necesitas saber estos nombres, ¿vale? Simplemente vamos a decirlo omega 3 del pescado, omega 3 del pescado azul. Sin embargo, el omega 3 esencial que tu cuerpo necesita es el ALA, que es el ácido alfa linolénico. A veces me cuesta ese nombre, linolénico, ¿vale? Ese es el esencial que tienes que tomar sí o sí. Entonces, si no te gusta el pescado, en lugar de gastarte dinero en suplementación, es mucho más económico y mucho mejor que lo que hagas es comprarte unas nueces o comprarte semillas de chía o de lino. Yo, por ejemplo, lo que te recomiendo es que las hidrates. Yo, por ejemplo, lo que hago es, muchas veces me tomo como desayuno un vaso de bebida vegetal con copos de avena y semillas de chía. Lo remuevo un poco, dejo que se hidrate bien, porque las semillas de chía tienen que hidratar bien para que las pueda digerir tu intestino.
Y entonces, pues simplemente luego te las comes y ya está. Y con 2 cucharadas, 3 cucharaditas al día, con eso ingieres la cantidad de omega 3 esencial necesario. No hace falta que te gastes dinero en suplementación y nada de eso. Semillas de chía o nueces y con eso lo tienes listo. De este tipo de suplementación no enfocada a el gimnasio, para Sí. entendernos, ¿cuáles recomendarías sí o sí? ¿Estás a favor de los multivitamínicos? No, multivitamínicos no. Si vas a ciegas, no. Es decir, tiene que haber una justificación. O sea, que te hagan una tomártelo por analítica. tomártelo, no. No, más es peligroso, sobre todo las vitaminas liposolubles, porque el acúmulo, o sea, las hidrosolubles, el excedente lo meas, pero las liposolubles hay que tener cuidado porque el excedente también altera y también puede generar. Lo que se refiere aquí, básicamente, las hidrosolubles son las que se unen al agua. Por tanto, si tú te pasas de vitaminas que se unen al agua, no pasa nada, la vas a mear. Las liposolubles son las que se unen a la grasa o otros tejidos, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una sobreingesta de vitaminas que se unen a la grasa, te es mucho más difícil excretarlas y puedes tener una toxicidad o intoxicarte por vitaminas, que es algo que muy poca gente sabe. Habla de los multivitamínicos, yo estoy de acuerdo, ¿vale? Siempre se incentive a comer vegetales, porque los vegetales no son solo vitaminas, tienen muchas más otras cosas, ¿vale? Entonces, si hay un problema de, oye, no ingiero vegetales, vale mucho más la pena que busquemos la forma de poder incorporar vegetales o con recetas nuevas, o vegetales diferentes, o formas de cocinar diferentes, antes que tirar de multivitamínicos. Además, lo que comentas es cierto, los multivitamínicos tienen una capacidad en la que tú, por ejemplo, si ingieres una vitamina por alimentos, el cuerpo se va regulando solo. Y si tienes esa vitamina de sobra, vamos a decir vitamina A, tienes vitamina de sobra, cada vez va a absorber menos si la ingieres en un alimento. El cuerpo es sabio y va a decir, oye, me estás metiendo mucha vitamina A en zanahorias, me da igual, no la voy a absorber. Sin embargo, en multivitamínicos o en suplementación esto no ocurre. Y si ingieres mucha vitamina A, vas a absorber prácticamente toda esa vitamina A, ¿vale? Entonces es importante que esa ingesta de vitaminas nos centremos en obtenerla de vegetales antes que en suplementos, ¿vale? Así que intenta tener ese enfoque y siempre que puedas buscar la forma de comer alimentos vegetales. Que no tienen por qué ser hortalizas, pueden ser legumbres, patata, frutas, frutos secos, etc. Pero intenta añadir esos alimentos vegetales. Ciertas patologías. Entonces, tomar a ciegas no. Sí que es cierto que hay prevalencias en la población y vemos que, por ejemplo, el magnesio, que entre el 50, o sea, el 50 o el 70% de la población tiene carencia en magnesio. Cuando se analiza el grupo, entonces dices, ostras, pues la probabilidad de que a mí me falte magnesio es alta. Pero igualmente siempre haría previamente una analítica. Y de magnesio siempre recomendaría el glicinato de magnesio, si vas a consumir magnesio. Si está justificado. Igual que si vas a consumir omega 3, siempre que tenga el certificado IFOS, que es lo que determina la calidad de ese omega 3. Y también que la distribución de EPA, DHA sea mucho mayor respecto a la de ALA. Aquí no estoy de acuerdo en absoluto. Como te comento, el ALA es ese omega 3 realmente esencial que necesita el cuerpo. El EPA y el DHA, el cuerpo lo puede crear a partir de ALA, ¿vale? De ese ácido graso alfa-linolénico que se encuentra en los vegetales. Por tanto, es que puedes tener cero ingesta de pescado azul, cero ingesta de EPA y DHA, y simplemente ingiriendo semillas de chía y nueces vas a crear el EPA y el DHA que necesitas. O sea que yo en esta parte sí que estoy bastante de desacuerdo con este chico. Lo que comenta respecto a la analítica y las vitaminas, 100% de acuerdo. No te tomes un multivitamínico porque sí, de oye, pues me noto un poco falta de energía, voy a tomar un multivitamínico a ver si me encuentro mejor. Yo recomiendo siempre que la suplementación con vitaminas y minerales vengan después de una analítica y que te suplementes exactamente esa vitamina y ese mineral que necesitas, porque es que si no ocurren esos problemas que te estaba comentando antes de que puede haber un exceso de vitaminas, incluso toxicidad por vitaminas, una hipervitaminosis que se llama. Así que siempre analítica y luego te suplementas con lo que tengas una deficiencia. O sea, son indicaciones que al final que siempre tienen que estar justificados. Si comes mucho pescado, probablemente no te haga falta suplementarte con omega 3. Luego la vitamina D, personas que se exponen muy poco al sol, pues también probablemente la necesitarán. También hemos visto que hay una prevalencia de carencia de vitamina D bastante alta, pero hazte la analítica. Y te permite ser mucho más preciso en cuanto a esa suplementación. Sobre todo para que no tires el dinero. Porque otra de las grandes limitaciones de que la gente coma bien es su percepción de que es caro. De que es caro. ¿Pero por qué? Porque piensan en comer bien, en meter suplementos, piensan en comer esos superproductos de supermercado que vienen con 20.000 historias y no.
O sea, comer bien no es caro. A lo mejor sí que es un poco más lento, ¿no? O tienes que consumir un poquito más de tiempo. Tienes que tener una buena estrategia. Una buena estrategia. Y no, o sea, por ejemplo, pues lo típico, comer de temporada, intentar que los pescados, pues obviamente si vas a comer salmón, te va a costar mucho más que si comes caballa. Se elige pescados menos caros. Las carnes, lo mismo, no es lo mismo comerte, yo sé, un entrecot que comerte una pechuga de pollo o lomo de cerdo. Son carnes mucho más económicas. Las legumbres es mucho más económico si te las cueces tú. Aunque no es muy caro. En general, ni los potes de lentejas o garbanzos no es que sean muy caros. No es de los alimentos, ¿no? Que diríamos. Pero si vas a saco a abaratar, como el programa este, Tacaños Extremos. Pues si vas si realmente se puede comer barato, todo, incluso marcas blancas. Comer bien es lo más barato que hay. O sea, yo me sorprendí que yo siempre suelo comer bien, no como en ultraprocesados ni nada de eso. Alguna vez he ido con amigos y he visto lo que es una compra de alimentos ultraprocesados y son carísimos, o sea, son carísimos. Comer bien, realmente lo caro de la comida real, vamos a usar este término, son los productos animales. Y realmente tenemos evidencia de sobra de que la base de una buena alimentación es los alimentos vegetales integrales, es decir, legumbres, tubérculos, frutas, hortalizas, cereales integrales como el arroz integral o la pasta integral. Entonces, alimentos no blancos, no arroz blanco, no pasta blanca, sino integral, su versión integral. Entonces, los alimentos son la base y esos alimentos son baratísimos, Realmente lo más caro es los huevos, la carne, el pescado azul, por ejemplo, que comenta él, y eso debería ser, vamos, la punta de la pirámide, ¿no? Alguna ingesta puntual, pero la base realmente de una alimentación sana es súper, súper económica. Blancas que seguro que están bien también y que no... Sí, totalmente. Aprovechar. Que no son de mala calidad. No, y más hoy en día que... A ver, no todos los supermercados diría que su marca blanca es buena, pero la mayoría sí te permite poder abaratar bastante. Pero sí, no, comer saludable no tiene por qué ser caro siempre y cuando pues, comas de temporada y los productos en unos formatos que sean lo más económicos posible. Cuanto más elaborado está algo, si te comes un plato preparado, algo que ya está hecho, pues va a ser mucho más caro que si te lo preparas tú. ¿Ahorras tiempo? Sí, pero el precio del tiempo en este caso es el sobrecoste. Bueno, pues ahí lo tenemos. Te recuerdo que si quieres aprender cómo perder grasa y mejorar tu estado físico, veas la newsletter porque tienes un montón de información valiosa. Y si quieres seguir en el canal, pues te recomiendo este vídeo de aquí, que estoy seguro de que te gusta muchísimo. Nos vemos.